Biografía de Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Nació en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936. Es un escritor, político y periodista peruano. Ganó un premio Nobel de Literatura en 2010. Pasó su infancia entre Bolivia y Perú, y al terminar sus estudios primarios colaboró en los diarios La Crónica y La Industria. En 1952 escribe una obra de teatro titulada La huida del Inca, que se estrena en un teatro de Lima. Estudia Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y empieza a colaborar profesionalmente en periódicos y revistas, siendo editor de los Cuadernos de Composición y la revista Literatura. En 1958 le conceden la beca de estudios Javier Prado en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtiene el título de doctor en Filosofía y Letras. Un año más tarde se traslada a París y allí trabaja en diferentes medios hasta que logra entrar en la agencia France Press y más tarde en la radio-televisión francesa, donde conoce a numerosos escritores hispanoamericanos. En 1965 se integra en la revista cubana Casa de las Américas, como miembro de su consejo de redacción y permanece en ella hasta 1971. En esos años actúa varias veces como jurado de los premios Casa de las Américas. Posteriormente viaja a Nueva York, invitado al Congreso Mundial del Pen Club, e instala su residencia en Londres, donde trabaja como profesor de literatura americana en el Queen Mary College. Durante este periodo, trabaja como traductor para la UNESCO en Grecia, junto a Julio Cortázar hasta 1974. Su vida y la de su familia transcurre en Europa, residiendo en París, Londres y Barcelona. En 1975 inicia una serie de trabajos cinematográficos y en marzo de ese año es elegido miembro de número en la Real Academia Peruana de la Lengua. En 1976 es elegido presidente del Pen Club International, cargo que ocupa hasta 1979. En Perú presenta el programa televisivo La Torre de Babel y en 1983 preside la comisión investigadora del caso Uchucchacay, dedicado a resolver el asesinato de 8 periodistas. A finales de los 80 entra en el mundo de la política en Perú y en 1990 regresa a Londres, donde retoma su actividad literaria. En marzo de 1993 obtiene la nacionalidad española, sin renunciar a la peruana. Colabora en el diario El País y con la revista cultural Letras Libres. En 1994 es nombrado miembro de la Real Academia Española y ese mismo año gana el Premio Miguel de Cervantes. Posteriormente es reconocido doctor honoris causa en numerosas universidades. Su obra ha sido traducido a más de 30 idiomas. En 2013 le conceden el Premio Columnistas del Mundo, en reconocimiento a su faceta periodística. Sus obras más importantes son Los Cachorros, la civilización del espectáculo, La tía Julia y el escribidor, La Casa Verde, El sueño del Celta, Travesuras de la niña mala, Conversación en la catedral, La fiesta del chivo, El héroe discreto y La ciudad y los perros. Bueno, yo voy a hablar del origen del realismo mágico. El término realismo mágico fue acuñado por primera vez en Europa por el crítico alemán Franz Roh para descubrir un tipo de pintura en el año 1925. Sin embargo, la aceptación del término realismo mágico que más conocemos es la referida al movimiento literario surgido en Latinoamérica a mediados del siglo XX. Característica del realismo mágico. Personajes. Los personajes presentes en las obras de esta corriente suelen tener viajes no solo de tipo físico, como los que sufren los personajes en las obras criollas, por dar un ejemplo, sino que estos cambian de espacios y tiempos desde sus pensamientos y su estado onírico. Tiempo. Encontramos 4 posturas. Tiempo cronológico. Las acciones siguen el curso lógico del tiempo. Temporales, mezcla de tiempo presente con tiempo pasado y tiempo futuro. Tiempo estático, el tiempo cronológico se detiene, es como si no transcediera, en cambio fluyen los pensamientos de los personajes. Tiempo invertido es el más contradictorio, considerar la noche y el día cuando leemos. El realismo mágico surge como una energía innovadora literaria que utiliza las tradiciones antiguas del siglo XIX, en una cultura postcolonial de resistencia a las estructuras políticas y culturales.
Esta literatura formada en Latinoamérica a mediados de 1930 buscaba mostrar lo irreal y lo extraño como algo cotidiano y normal. Cambió las corrientes románticas y modernistas en las lecturas. Bueno, los exponentes más importantes fueron Pietri, Frida Kahlo, Corel Willig, Antonio Dongi, Cortázar, Borges, entre otros. El realismo mágico es una corriente que surge en Hispanoamérica entre la década de los años 30 y 40 del siglo XX. Recibe influencia de la vanguardia europea, a través de la cual se produce una renovación literaria mediante una innovación estilística, una nueva forma narrativa y el uso de un lenguaje mucho más rico. Yo voy a hablar del boom latinoamericano. ¿Qué es? Bueno, es un fenómeno que impulsó a la novela del realismo mágico. Cabe destacar que no es un movimiento literario, ya que se desarrolló de la mano de uno. Principalmente se conoce como un fenómeno editorial y literario que se destacó en la literatura de 1960 y 1970 con las innovaciones de la época. Se estableció el término boom latinoamericano en la década de 1960 y 1970 con el auge de ventas de libros como Rayuela de Julio Cortázar, La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, considerados como precursores y también los escritores del realismo mágico, que cultivaron en sus novelas todas las innovaciones del fenómeno. Bueno, ¿qué relación es la que tiene el boom latinoamericano con el realismo mágico? Bueno, lo que pasa es que el boom latinoamericano fue directamente influenciado por el realismo mágico con empleo de recursos vanguardistas. El realismo mágico se usó como para explicar los sucesos políticos, económicos y sociales que mediante los autores del periodo expresaron sus sentimientos y sensaciones frente a la realidad con estragos, adornando los relatos con hechos fantásticos e irreales. Lo podemos notar en las obras de 100 años de soledad de García Márquez y El señor presidente de Miguel García Asturias.